días de nuevo, muchas gracias a todos por estar aquí y muchas gracias a Francisco por acompañarnos. Yo creo que todos le conocéis, pero no obstante voy a dar algunas notas de su perfil. Francisco García Martín es catedrático de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, consultor de Linklaters y miembro del Grupo de Expertos en Insolvencia de la Comisión Europea, así como de la sección especial de la Comisión General de Codificación nombrada para preparar el anteproyecto de ley de transposición de la directiva. Entonces, un poco como continuación de la anterior ponencia, pues vamos a hacer una introducción general y, bueno, y la situación en la que nos encontramos hoy después de la aprobación de la norma, para terminar pues con retos, oportunidades, y nos encantaría, como antes, que la jornada y la ponencia fuera lo más interactiva posible, así que cualquier cosa que tengáis en cualquier momento, pues vamos al debate y a la... Si te parece, Francisco, Sí, ¿te bien, parece pues bien? muchísimas gracias al registro por la invitación, muchísimas gracias a Noemí y muchas gracias a todos ustedes por estar hoy aquí. Hablando con Noemí, yo he preparado mi intervención de una forma bastante lineal, bastante diacrónica. Voy a recordar brevemente el contenido del libro segundo, por lo tanto diré cosas archisabidas. Luego voy a resumir lo que ha pasado en estos 2 años y algo de vida de aplicación judicial del libro segundo, y luego voy a plantear una serie de retos, no para agotar el debate, obviamente, sino para abrir el debate, abrir la puerta al debate y a partir de ahí la discusión. Como van a ver ustedes, hablar después de la profesora Juana Pulgar, pues siempre es un reto y se van a dar cuenta de las diferencias y no me queda más que pedir disculpas, porque segundo plato después del primer plato de la profesora Pulgar pues es bastante desafiante. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar recordando brevemente el modelo del libro segundo, por así decirlo. Como todos sabemos, el libro segundo tiene como finalidad facilitar la reestructuración de empresas viables que tienen un problema con el balance y sobre todo que tienen un problema con su pasivo que las coloca en una situación de riesgo de insolvencia. Como se suele decir, es un buen negocio, tiene viabilidad económica, tiene sentido económico el negocio, pero tiene un problema de sobreendeudamiento y eso provoca o la coloca en un riesgo, en una probabilidad de insolvencia, y lo que se trata es de abordar esas empresas y de resolver los problemas de balance principalmente que presentan esas empresas. Para esto el libro segundo lo que diseña es un régimen especial que por un lado se contrapone al régimen común del derecho civil y mercantil, donde rige el principio de los derechos individuales. A ningún acreedor se le puede imponer una modificación de sus derechos sin su consentimiento y a los socios tampoco. Lo que hace el libro segundo es colectivizar derechos individuales y por tanto es un régimen especial en relación con el derecho general, con el derecho civil y mercantil, y por otro lado es un régimen especial también en relación con el procedimiento concursal. El procedimiento concursal colectiviza derechos individuales también, pero es un régimen, por así decirlo, muy procedimental. Hay una especie de intervención judicial desde el principio, con su sistema de recursos, su sistema de apelaciones, incluso su sistema de casación, que eso hace extremadamente ineficiente o extremadamente difícil reestructurar empresas en el marco de un procedimiento concursal. Por eso lo que se diseña es un régimen especial respecto al régimen común y respecto al procedimiento concursal. Lo que es el procedimiento concursal, un régimen especial basado en un principio de intervención judicial mínima. Lo que se trata es de reducir al mínimo estrictamente necesario, y esa es la idea que hay en el libro segundo, mínimo estrictamente necesario, garantizando siempre el derecho a la tutela judicial efectiva, pero el mínimo estrictamente necesario de intervención judicial y dejar la decisión en manos de los afectados, típicamente en manos de los acreedores. Para esto, lo que hace el libro segundo descansa sobre 2 piezas, como todos saben. Por un lado, un procedimiento de decisión colectiva y por otro lado, unas reglas de reparto económico. Típicamente la regla de prioridad absoluta, con la excepción de la regla de prioridad relativa, y el best interest, o la prueba del interés superior de los acreedores, que intenta garantizar que ningún acreedor va a quedar individualmente en un procedimiento de reestructuración peor de lo que estaría en un procedimiento de liquidación concursal. El procedimiento de decisión colectiva, dicho muy brevemente, lo que nos dice es que hay que separar a los acreedores por clases de acuerdo, en primer lugar, determinado no tanto por el rango concursal, sino por el orden de pago en liquidación concursal, que es distinto y la ley señala expresamente que es el orden de pago en una liquidación concursal. Se separan por clases, cabe también la separación dentro del mismo rango en el sentido que acabo de decir,
y a partir de ahí los acreedores votan, se exigen unas mayorías muy cualificadas. Si todas las clases de acreedores y el deudor, o los socios en su caso, están de acuerdo en plan es consensual, y el único derecho, no es el único, pero el derecho fundamental que tiene el acreedor individual que se ve arrastrado es a esa cuota hipotética de liquidación concursal. Si no todas las clases están de acuerdo o el deudor, los socios del deudor no está de acuerdo, el plan es no consensual, y es cuando, aún así, la ley establece la posibilidad de aprobar ese plan, bien por el 639.1, un cuerpo extraño en nuestra ley, pero que, como decía la profesora Pulgar, procede de la directiva, bien por el 639.2, por una clase que esté dentro del dinero. A partir de ahí, ese plan así aprobado se puede imponer a las demás clases y se puede imponer a los acreedores, eso sí, con la salvaguarda fundamental, hay muchas otras, pero la fundamental de que se respete en principio la regla de prioridad absoluta. A ninguna clase se le puede imponer una pérdida de valor de su crédito si se está dejando algo de valor a las clases inferiores o a los socios. Esta es la idea fundamental. A partir de aquí, yo creo que hay 4 o 5 rasgos que me parece importante destacar del régimen español de derecho preconcursal. El primer rango es la apuesta clara que hace el legislador por la preconcursalidad. Si ustedes leen la ley española, es evidente que el legislador español ha apostado por la preconcursalidad y por los planes de reestructuración como alternativa al convenio concursal y como alternativa en general al concurso. Y esto se ve muy bien si comparamos lo que ha hecho el legislador español con la directiva. El legislador español o la ley española ofrece un régimen mucho más completo y mucho más ambicioso que la directiva. La directiva es una directiva de mínimos, nos exigía ciertas cosas, por ejemplo, la separación de clases, el arrastre a clases de acreedores o incluso la involucración de los acreedores no financieros, los acreedores comerciales. Eso procede de la directiva y lo incorporó el legislador español, pero la ley española va mucho más allá de la directiva. La ley española, por ejemplo, permite extender el plan e imponer el plan a los socios, cosa que es facultativa en la directiva y es un rasgo fundamental del derecho español, obviamente también de otros derechos, pero no todos los estados europeos lo tienen. La ley española permite arrastrar a los socios en insolvencia actual o en insolvencia inminente, y el ejemplo paradigmático es Celsa. La ley española permite resolver contratos en interés de la reestructuración. La ley española permite afectar a garantías de otras sociedades del grupo, aunque no estén dentro del procedimiento de reestructuración. La ley española permite reestructurar grupos enteros, incluso con filiales extranjeras desde España, 755, o la ley española permite los planes liquidatorios. Esto es, el contenido del plan puede ser la venta de unidades productivas o incluso la venta de toda la empresa. Esto es facultativo en la directiva, el legislador español lo ha incorporado. La idea que hay detrás de la ley española es: démosles a los interesados la caja de herramienta más rica posible. Están todas las herramientas en el derecho español. Si comparamos con otros ordenamientos, como decía la profesora Pulgar, puede estar mejor o peor recogido en la ley, pero es clara la voluntad de dar una caja de herramientas muy rica. Y tenemos, yo creo que a nivel de los ordenamientos jurídicos más desarrollados. Por lo tanto, un modelo muy exhaustivo, muy completo y muy ambicioso. Segunda idea importante para entender el modelo de la ley española: lo que promueve o lo que intenta facilitar el modelo son las reestructuraciones financieras, no las reestructuraciones operativas. Como arrancamos de un negocio que es viable económicamente, en principio el régimen especial que es el libro segundo, que establece el libro segundo, es para reestructurar el lado, si quieren así, derecho del balance, el pasivo del balance, y típicamente la estructura de capital de la sociedad. Como decía Rubén, es una sociedad que tiene una deuda que es insostenible y lo que hay que es reestructurar el pasivo para dejar solo la deuda sostenible y que esa empresa vuelva al mercado y compita en condiciones de mercado con las demás empresas. Son reestructuraciones fundamentalmente financieras, no operativas. Y a mí siempre me gusta llamar la atención sobre el artículo 653, que es un artículo algo perdido en la ley, pero que es importante porque nos lanza esta idea. Oiga, aquí estamos reestructurando, fundamentalmente reestructurando financieramente al deudor, no reestructurándole operativamente. ¿Hay alguna excepción? ¿Hay alguna regla que está pensando en el lado izquierdo del balance, en el lado del activo del balance? Pero en general son reglas dirigidas a reconfigurar el pasivo del deudor. Obviamente, la mayoría de las reestructuraciones financieras tienen que ir acompañadas de reestructuraciones operativas, eso lo sabemos todos, pero lo que nos dice la ley es: la parte operativa la reestructura conforme a las reglas generales.
conforme al Código Civil, conforme al Derecho de Sociedades, conforme al Código de Mercantil, no conforme a este régimen especial. Este régimen especial se trata de reconfigurar la estructura de capital del deudor. Tercera idea importante de la ley, el protagonismo lo tienen los acreedores. Esto es muy claro a lo largo de toda la ley. Quienes deciden si reestructurar o liquidar y si optan por la reestructuración, cómo reestructurar, hacerme las quitas y esperas, convertir deuda en capital, qué nivel de conversión, sabiendo que hay un determinante externo que es la viabilidad, tenemos que dejar solo la deuda sostenible, pero sabiendo esos determinantes externos, quienes deciden son los acreedores. En el modelo español, quienes tienen el control son los acreedores. Primero, en probabilidad de insolvencia necesitan el consentimiento del deudor o de los socios en su caso, pero en insolvencia inminente actual ni siquiera necesitan el consentimiento del deudor. Se puede imponer el plan de reestructuración por los acreedores al deudor. Hay un cambio de control desde el momento en que el deudor está incumpliendo con sus acreedores, el control pasa a manos de los acreedores, como digo, con el objetivo de asegurar la viabilidad de la empresa. De lo que se trata es de salvar la empresa, no de salvar empresarios. Y por eso la ley siempre se refiere a la viabilidad de la empresa, no a la viabilidad del empresario. Quienes deciden son los acreedores, incluso aunque sean pymes, porque hay alguna decisión judicial que dice el régimen especial de las pymes exige el consentimiento del deudor y eso conlleva que no es necesario el consentimiento de los acreedores. Eso no es así. La especialidad de las pymes es que exige el consentimiento del deudor, pero también el consentimiento de los acreedores. En España, ningún deudor puede imponer un plan a sus acreedores. Siempre necesita el consentimiento de los acreedores. Obviamente, el deudor puede proponer el plan, pero si se lee la ley con cuidado, siempre hay mínimo una clase de acreedores que tiene que haber aprobado el plan. Como el protagonismo se deja a los acreedores, el régimen es muy versátil y por eso hay una frase en la exposición de motivos que dice que no hay dos reestructuraciones iguales. Se ha dicho que esta frase es una perogrullada. Es cierto que es una perogrullada, pero de nuevo es un mensaje del legislador diciendo, oiga, cada reestructuración es un mundo y que sean los acreedores los que decidan cómo reestructurar a la compañía. Es un régimen en sentido muy flexible, muy versátil. Ellos sabrán. Ellos son los que van a sufrir las consecuencias y, por tanto, ellos sabrán lo que quieren hacer con la empresa. Si lo hacen bien, perfecto, y si lo hacen mal, sufrirán ellos las consecuencias. Por eso es un régimen muy versátil y es un régimen muy neutral. Si ustedes leen el 614, que define lo que es una reestructuración, permite desde una simple espera, a una quita y una espera, hasta una capitalización forzosa de los créditos y, por lo tanto, a una apropiación por parte de los acreedores del negocio, obviamente con las salvaguardas pertinentes, incluso reducción del capital a cero, separación de los socios y ampliación de capital con capitalización de créditos, que los acreedores se queden con la empresa, como digo, hasta el otro extremo que es la liquidación en el sentido de venta del negocio a un tercero. Caben en nuestro sistema los planes liquidatorios. De nuevo la idea es, si los acreedores quieren, ellos sabrán, ellos son los que van a asumir las consecuencias. Como el protagonismo lo tienen los acreedores, en principio el papel del juez es fundamental porque es el que homologa el plan al final, el que tiene la última palabra, pero es un papel, por así decirlo, de cirujano de mínima intervención. Si los acreedores han aprobado el plan, ellos son los que van a sufrir las consecuencias, con lo cual el juez controla que el procedimiento de decisión colectiva ha respetado las condiciones legales, controla que se hayan respetado esas reglas de reparto económico, la prueba del interés superior de los acreedores y, en principio, la regla de prioridad absoluta, salvo que estemos en la excepción, y a partir de ahí el juez homologa el plan. Pero en el derecho español, a diferencia de lo que sucede en la mayoría de los ordenamientos comparados, el juez interviene solo al final del procedimiento. Son los acreedores, junto con el deudor, los que, extramuros del juzgado, negocian el plan, proceden a la adhesión o, si quieren, a la votación del plan y una vez que ya está todo cocinado es cuando el plan se lleva al juzgado, cosa que no sucede en otros ordenamientos. Y el ejemplo paradigmático se pone el Chapter 11. El Chapter 11, el juez interviene desde el principio, controla la información que se le da a los acreedores, controla el procedimiento de votación, controla las juntas de acreedores, controla la designación de los comités de acreedores. En España se pensó que todo eso iba a dilatar mucho el procedimiento, iba a incrementar todos los costes de la reestructuración y vamos a acabar en una situación parecida al concurso y lo que sacamos por la puerta entraba por la ventana. Por eso el modelo que mantuvimos es el de nuestros acuerdos de refinanciación. El juez interviene solo al final, en principio, una vez que ya todo está
por así decirlo, cocinado. Esto explica algunas cosas, algunos rasgos fundamentales de nuestro sistema, como por ejemplo que la mayoría de los acreedores que tienen que aprobar el plan en cada clase son muy altas, 66 o el 75%, y se computa sobre todo el pasivo incluido en esa clase, no solo sobre los que votan. En otros sistemas, las mayorías se computan sobre los acreedores que ejercitan el derecho de voto. El pasivo no computa, el abstencionista no computa. En el derecho español, el abstencionista computa como un no. Por una razón, y es porque como no hay una salvaguarda de la información que se da a los acreedores, del procedimiento de votación de los acreedores, del plazo que se les ha dado a los acreedores para votar, como compensación a que no hay salvaguardas procedimentales, se exigen salvaguardas sustantivas. El 66% sobre todo el pasivo que haya incluido en esa clase. Se ha criticado esto, pero a mí me parece muy razonable, insisto, si recordamos que en España, a diferencia de otros sistemas, no hay un procedimiento, un control judicial de todo el procedimiento de información y de adhesión a los acreedores. Y la última característica es la figura del experto en la reestructuración. Y como decía la profesora Juana Pulgar, si uno se lee la ley, es mínima la regulación del experto de la reestructuración. Y es mínima, siguen decirlo así, de minimis y muy abierta. Y por una razón muy sencilla, y es que no teníamos experiencia en esta figura. En España no teníamos experiencia en la figura de los expertos en las reestructuraciones. Y el legislador hace una opción deliberada por dejar esa figura lo más abierta posible. Teníamos que cumplir las exigencias de la directiva, que nos obligaba a nombrar experto y unas funciones mínimas del experto, pero el legislador no quiere prejuzgar en ese momento, ex ante, es decir, cuando no teníamos ninguna experiencia sobre cómo iban a funcionar los expertos, sobre qué necesidad iban a tener las partes de los expertos en la reestructuración, la ley hace un perfil muy difuminado de los expertos en las reestructuraciones o la reestructuración, pero es una ambigüedad, por así decirlo, consciente, una ambigüedad deliberada. No queríamos prejuzgar o definir con mucho detalle la función del experto y que fuese el mercado la que fuese configurando esa función del experto. Esto no quiere decir que a lo mejor dentro de 10 años de experiencia el legislador esté llamado a intervenir y darle mayor perfil al experto, pero la idea de la ley es que sea el mercado, sean los propios interesados, sea la propia práctica y la propia práctica judicial la que vaya perfilando y viendo esas funciones del experto. Y como decía la profesora Pulgar, y ahora lo vamos a ver, yo creo que esto ha sido relativamente acertado. Esto es un poco el resumen del modelo del libro segundo, del derecho a reestructuración, que tenemos en los 2 años y largos de experiencia. Bueno, pues no hay estadísticas oficiales, hay distintas estadísticas por ahí, pero no hay estadísticas oficiales. Se ha abierto a audiencia pública el reglamento de estadísticas, que yo creo que va a ser fundamental para tener información, pero si uno escucha, y yo aquí hablo por referencias, si uno escucha a las entidades de crédito, que son probablemente los que tienen más datos, a las 3 grandes entidades de crédito que están en todas, o en prácticamente todas las reestructuraciones, lo que viene a decir las entidades de crédito es que hay un volumen, sin ser escandaloso, pero un volumen relativamente elevado de reestructuraciones, y que en ese volumen el iceberg es, lo que está debajo del agua son los planes consensuales, es decir, que hay un volumen bastante elevado de planes consensuales. Un miembro de estas entidades de crédito el otro día en una intervención dijo que los datos que manejaban ellos era que en torno a 2/3, al 66% de los planes eran consensuales. El otro tercio eran planes no consensuales. Pero hablando sinceramente, incluso en el tercio de planes no consensuales hay casos en los cuales entendemos que el plan ha sido injusto, pero hay muchos casos en los cuales un observador externo diría que el plan es justo, que el plan es no consensual, pero el plan es justo. Y desde luego, en un volumen muy elevado, la solución ha sido mejor que en el concurso. Si esas empresas las hubiesen metido en el concurso de acuerdo con el sentido tradicional, el resultado para los acreedores hubiese sido mucho peor de los planes de reestructuración. Esto es, incluso en aquellos casos, venía a decir que nos han salido mal las entidades de crédito, en general nos ha salido mejor de lo que nos hubiesen salido en el concurso, con lo cual yo creo que la experiencia en términos generales es positiva. Otro aspecto positivo yo creo que es el procedimiento de aprendizaje colectivo que hemos tenido todos. En España, pues hace 5 años nadie hablaba de la regla de prioridad absoluta, nadie hablaba del best interest de los acreedores, nadie hablaba del arrastre de clases, obviamente del imponer el plan a los socios era una cosa de aurora boreal. Yo creo que ya esos conceptos están interiorizados, están familiarizados, el mercado está familiarizado
con esos conceptos, lo cual yo creo que es útil, porque cuando hablas con inversores extranjeros, el inversor extranjero entiende muy bien la regla de prioridad absoluta. Él entiende, oiga, ¿cómo vamos a repartirnos el valor de la empresa? En principio por la regla de prioridad absoluta. Si yo estoy a este nivel, yo sé, y más o menos calculo el valor de la empresa, yo sé lo que me va a tocar, y yo creo que estamos ya en un lenguaje común a las jurisdicciones más desarrolladas en materia de reestructuración, y yo creo que eso ha sido positivo y ha sido resultado, bueno, pues de jornadas como esta y de este procedimiento que estamos aprendiendo todos. Es decir, que esto es una herramienta, o son herramientas completamente nuevas en el derecho español y hay que aprenderlas. Es decir, aquí no llega el legislador, las perfila y todo el mundo a aplicarlas. Esto es un procedimiento de aprendizaje, como digo, colectivo. Yo creo que es positivo también el papel de aprendizaje que han tenido los jueces, también ellos han ido aprendiendo, y yo creo que es encomiable sentencias como el Celsa o Das Photonics, son sentencias a las que no estábamos acostumbrados, sentencias que tienen decenas de hojas, que podemos estar más o menos de acuerdo con lo que dice, pero lo cierto es que es encomiable el esfuerzo que han hecho los jueces por explicar, intentar racionalizar el sistema, explicar su decisión, lo cual yo creo que es muy importante para legitimar las decisiones. Es decir, hay una parte de legitimidad argumentativa cuando estamos en un régimen normativo nuevo que viene o depende de lo que nos digan los jueces, y yo creo que en general los jueces están haciendo una labor encomiable en esa función de legitimación argumentativa del sistema. Y como digo, bueno, pues yo creo que Celsa y Das Photonics, si uno se las lee, Aldasa son otros, si uno se las lee, bueno, pues chapó, quiero decir, vale, ole el esfuerzo que ha hecho, y como digo, podemos disentir de alguna cosa, pero el esfuerzo que ha hecho argumentativo es, como digo, encomiable y es muy útil en esta tarea de aprendizaje colectiva del sistema. Y bueno, yo creo que lo mismo puede decirse del experto en la reestructuración, y con lo que decía antes, yo creo que, como apuntaba la profesora Pulgar, curiosamente lo que nos hemos dado cuenta es que han empezado a estirarse las funciones del experto en la reestructuración. La ley conscientemente dejaba todo muy abierto, quizá lo único que le exigía era la valoración en el caso del 639.2, porque era lo único que nos exigía la directiva. A partir de ahí era todo abierto, que los interesados digan qué quiere que haga el experto, incluso que el juez diga qué quiere que haga el experto. Podemos discutir si el experto tiene que opinar de las clases o no, obviamente es una labor abierta, pero lo que sí que yo creo que es innegable es la importancia que está cobrando el experto en la práctica. Y sobre todo, si nos fijamos, no tanto en la fase prehomologación, que era lo que estaba pensando la ley dice el experto es importante en la fase prehomologación porque tiene que asistir al deudor, se pensó que podía ser útil en las pymes, bueno, de asesoramiento, de mediador, creo que menciona la exposición de motivos, y sobre todo en la valoración. Pero una vez que se homologa, la ley implícitamente asume que el experto desaparece. Y lo que nos ha demostrado la práctica es que cobra una importancia fundamental en la fase de implementación del plan. Y yo creo que va a seguir cobrando esa importancia fundamental. En el caso Celsa, como se apuntaba, a la hora de ejecutar los acuerdos judiciales, cuando el deudor no está cooperando, es fundamental que alguien ejecute los acuerdos sociales que se han impuesto a los socios. Y ahí, ¿quién mejor que el experto? La ley no menciona al experto, pero tampoco cierra la posibilidad, y probablemente, como yo creo que dice el juez de Celsa, si los administradores no cooperan, ¿quién mejor que el experto para proceder a esa ejecución? Pero hay otros ejemplos, para cancelar garantías hipotecarias, como ha pasado en alguna ocasión, ¿quién mejor que el experto para cancelar una garantía hipotecaria? Obviamente, como consecuencia del plan de reestructuración homologado, ¿quién mejor que el experto? Como agente de notificaciones, se apuntaba antes. Oiga, si se va a impugnar el plan ante la audiencia, en vez de notificar a cada acreedor individualmente, que no está esto en la ley, y desde luego la ley pensaba que se notificaba a través de registro público concursal, pero ¿por qué no nombrar al experto como agente de notificaciones, como creo que pasó en Telepizza? O incluso, ¿para qué no autorizar al experto para que proceda a la venta? Si el plan es liquidatorio, como ha pasado en alguna ocasión, ¿por qué no dar un mandato de venta al experto para que proceda a la venta de esos activos? Insisto, si el plan se ha homologado y con las salvaguardas legales. Por eso me parece fundamental, me parece importante, vamos, me parece, visto ex post, un acierto esa decisión del legislador de dejarlo dejarlo ciertamente ambiguo, ciertamente difuso el perfil del experto, permitir que la práctica, y yo creo que en algún caso la práctica nos está sorprendiendo en este sentido, sorprendiendo favorablemente, que a mí me parece fundamental estas funciones post-homologación, si queremos decirlo así, del experto.
Obviamente hay algunos aspectos negativos. Quizá desde el punto de vista académico, el primer aspecto negativo son las ambigüedades y las lagunas que deja la ley. Es, como decía, un sistema muy complejo, muy ambicioso, muy exhaustivo, y todos los sistemas de externalización inevitablemente van acompañados de ambigüedades y lagunas legales. El legislador no es omnisciente, no prevé todas las situaciones, no es perfecto, y bueno, pues si en el Código Civil todavía seguimos discutiendo algunas interpretaciones, pues imagínense en una ley que que fue completamente nueva, prácticamente nueva, un libro segundo que fue prácticamente nuevo, pero fue prácticamente nuevo, con lo cual yo creo que estas ambigüedades, estas lagunas, no diría que hay contradicciones internas relevantes, pero sí obviamente que hay ambigüedades y lagunas, y bueno, pues esto es, como digo, es un aspecto negativo, visto ex post, a todo lo visto todos somos manoletes, pues se podía haber hecho mejor, pero bueno, yo creo que esto es, como digo, es un mal menor y que probablemente era inevitable. Segundo aspecto negativo que a mí me parece fundamental, y se mencionaba antes, los planes no consensuales con apoyo minoritario. A mí me sorprende cuando leo una coletilla que se ha extendido en muchas decisiones judiciales, en muchísimas, que dice algo así como, y estoy leyendo textualmente una decisión judicial: el nuevo régimen normativo relativo a los planes de reestructuración ha supuesto un cambio de paradigma respecto a la legislación anterior, pues el principio de mayoría de pasivos ha pasado a ser un principio de mayoría de clases que no tienen por qué ser coincidentes, obviamente. De hecho, esta es la parte importante, puede ser que la mayoría de clases comporte un porcentaje del pasivo nimio, en proporción al pasivo total afectado, y que pese a ello el plan de reestructuración debe ser igualmente aprobado. Estas mismas decisiones judiciales dicen, esto es paradójico, incluso extraordinario, pero es lo que dice la ley, y por lo tanto tenemos que homologar planes con un apoyo nimio del pasivo. Bueno, yo no estoy seguro de que eso es lo que diga la ley. En la exposición de motivos claramente eso no es lo que dice la ley. En el articulado no establece una mayoría del pasivo en ningún artículo, eso es cierto, pero si uno lee entre líneas y si uno lee el régimen procesal de la ley, homologación de los planes inaudita parte en principio, efecto inmediato, eso no está pensado para planes que se homologan con un apoyo nimio del pasivo. Luego podemos discutir que no es necesaria mayoría del pasivo si están distribuidos por clases, si una clase dentro del dinero lo impone, etcétera, pero arrancar de que hay un cambio de paradigma y que por una mayoría de clases constituida como se están constituyendo clases unipersonales, el que me vota a favor a una clase, otro que me vota a favor a otra clase distinta, lo saco por el 639.2 con un apoyo del 8, del 9 o incluso menos del pasivo, yo creo que eso no es lo que quiere la ley y me parece ciertamente peligroso. Me parece peligroso porque al final, ¿qué pasa? ¿Qué no estamos dando con la práctica? Que el plan es claudicante, que al final esa empresa o acaba en concurso, Transviaga, Seldis, o acaba en un nuevo plan, Das Photonics. Es decir, que estos planes, bueno, la frase creo que se le adjudica a Kennedy como tantas otras, pero quiero decir, oiga, se puede engañar muchas veces a una persona y se puede engañar una vez a muchas personas, pero no se puede engañar muchas veces a muchas personas. Bueno, pues yo creo que esto pasa un poco parecido. Yo creo que estos planes son claudicantes, pero que es verdad que se siguen utilizando, es decir, que hay un uso torticero del libro segundo y creo que esto es un aspecto negativo. Otro aspecto negativo, y me gustaría señalar dos más. Uno, el protagonismo que está teniendo el crédito público. El crédito público, como saben, establece un régimen muy privilegiado, solo se pueden poner esperas con unos máximos, si el plan se incumple tiene efectos resolutorios solo frente al crédito público, pero si uno lo lee con cuidado, son privilegios que son, por así decirlo, defensivos. Lo que intentan es proteger al crédito público frente al arrastre que le podían imponer los acreedores. Lo que nos hemos encontrado en la práctica es que el crédito público está actuando ofensivamente, que se está haciendo o llevando planes por la mayoría de clases con el apoyo del crédito público, y el crédito público que no además es el crédito público, perdón por la expresión, chapó, es decir, no es la Hacienda ni la Seguridad Social, es el Instituto Vasco de Finanzas, es el Instituto Valenciano, el Instituto Catalán o, ya que está aquí mi querido Kiko, el Ayuntamiento de Murcia con el IBI. Y cuento una clase más y voy sumando clases. Claro, para mí ha sido una sorpresa, es decir, no pensaba que el crédito público se iba a involucrar y desde luego la idea que hay detrás de la ley es proteger al crédito público, darle un escudo, pero no darle una espada, no permitirle que arrastrase. Y el último problema, el último aspecto que yo considero negativo de estos años de experiencia, en alguna ocasión, y probablemente es una cuestión más personal que no la compartirán algunos de ustedes, la
cierta ligereza con la que se está aplicando la regla de prioridad relativa. La regla de prioridad absoluta es la regla y la ley es muy clara que la regla de prioridad absoluta relativa solo se puede invocar cuando sea estrictamente necesaria para asegurar la viabilidad de la empresa. Yo creo que hay algunos casos en los cuales se ha aplicado la excepción de la regla de prioridad relativa, no se ha respetado la regla de prioridad absoluta y tengo mis dudas de que eso satisfaga las condiciones tan estrictas que exige la ley. Y por último, quería acabar mi intervención aludiendo a los retos. Yo he señalado tres, pero simplemente para abrir el debate, que es lo que más interés tiene. El primero se aludía antes, el primer reto más a medio plazo, corto-medio plazo que tenemos es la nueva directiva. Como saben, hay una propuesta de nueva directiva que está, bueno, se supone que está culminando ya el proceso de aprobación. Es una directiva que armoniza, establece reglas comunes en materia de acciones rescisorias, pre-packs, rastreo de activos, procedimiento de liquidación para las microempresas o el deber de solicitar el concurso. En el modelo europeo es un modelo, por así decirlo, binario. La directiva anterior era para la fase preconcursal, la directiva nueva es para la fase concursal, armoniza normas concursales y en principio podríamos pensar que la nueva directiva afectará al libro primero, obviamente, habrá que cambiar bastantes cosas, bueno, bastantes no, algunas cosas del libro primero, pero en principio el libro segundo sería inmune a la nueva directiva, pero eso no es cierto. No es cierto porque España tiene un régimen algo peculiar. En el modelo europeo, si el deudor está en probabilidad de insolvencia, vamos a la segunda directiva, a la reestructuración. Pero en la mentalidad del legislador europeo, si el deudor está en insolvencia, vamos al procedimiento concursal, a la segunda directiva, a la nueva directiva. En el derecho español, como sabemos, no es así. En el derecho español, incluso en estado de insolvencia, el deudor puede pedir un plan de reestructuración y los acreedores pueden aprobar un plan de reestructuración, con lo cual el modelo español no encaja exactamente en ese modelo binario del legislador europeo. Esto implica que la nueva directiva, y ese es el reto legislativo que vamos a tener, la nueva directiva obligará a modificar el libro primero, pero obligará también a hacer un ajuste fino entre el libro segundo y el libro primero. Para que vean un ejemplo, la nueva directiva obliga a los administradores en situación de insolvencia a pedir en concurso en los 3 meses siguientes, a diferencia del derecho español, son 3 meses desde que conocen la situación de insolvencia, debían conocer la situación de insolvencia del deudor. Como saben ustedes, en España se puede pedir hacer una comunicación y suspende ese deber 3 más 3. A mí me parece que ir más allá de una prórroga me parece que es contrario a la ley y contrario al sentido común, pero bueno, yo, y siento disentir aquí a la profesora Juana Pulgar, ni en el escenario que propone la profesora Juana Pulgar aceptaría una segunda prórroga. Yo creo que son 2 prórrogas. Y entiendo, y esto es una nota a pie de página, entiendo situaciones como la de Rubén, pero ojo, mi experiencia práctica es que esas segundas prórrogas lo que hacen es relajar la negociación. Como el deudor sabe y algún acreedor sabe que tiene todavía mucho plazo para negociar, se guarda las cartas. Yo creo que el tener un deadline y un deadline de 6 meses es un incentivo para que las partes lleguen a un acuerdo, porque saben que si no está el abismo. Y bueno, el temor al abismo incentiva el acuerdo y ponderando costes y beneficios, yo creo que el beneficio marginal supera al coste marginal en no dar más prórrogas. Pero bueno, perdón, esto es un inciso. Como les decía, el régimen español permite 6 meses suspender el deber de solicitar el concurso. ¿Cómo vamos a conectar esta obligación, conforme a la segunda directiva, de pedir el concurso en 3 meses con una comunicación en el derecho español que suspende ese deber en otros 3 meses? Otro problema que vamos a tener de ajuste es, en el caso de los pre-packs, que la directiva prevé el nombramiento de un supervisor, que es el supervisa la subasta, por así decirlo, fuera del concurso, el procedimiento de venta fuera del concurso. Ese supervisor, ¿cómo lo vamos a encajar con la figura del experto en la reestructuración y cómo lo vamos a encajar con la figura del administrador concursal después? Es decir, vamos a tener un problema de ajuste entre el modelo preconcursal y el modelo concursal, que a lo mejor no tiene esos ordenamientos, pero que en España va a ser particularmente relevante. El segundo reto, bueno, pues va a ser continuar resolviendo estas lagunas, ambigüedades que presenta la ley. Bueno, pues hay muchas, pues algunas se han resuelto, yo creo que afortunadamente, como por ejemplo en relación con los expertos, en qué momento precluye el plazo para sustituir al experto. La Audiencia Provincial de Barcelona me parece muy razonable, nos ha dicho que desde el momento en que se solicita la homologación ya no se puede sustituir al experto.
Pero hay otras cosas que no quedan claras, como si es posible apelar el nombramiento del experto. Si vamos por el régimen del administrador concursal, la Audiencia Provincial también de Barcelona ha aceptado que se apele el nombramiento del experto. A mí también me parece que esto no tiene ningún sentido, pero es verdad que en la ley no está claro. Y tenemos otras, bueno, pues la definición de pymes, no hay una definición de pymes en la ley. Estas ambigüedades o lagunas habrá que ir resolviéndolas poco a poco. La cuestión que tenemos es, bueno, en qué medida tenemos que dejar a los jueces que vayan resolviendo y a la práctica que vaya resolviendo estas lagunas, o llegará un momento en que tenga que intervenir el legislador y resolver algunas de esas ambigüedades o lagunas. Y yo creo que en el caso de los planes de reestructuración tenemos un problema adicional en este sentido, y es que no hay recurso de casación. Como saben ustedes, los planes de homologación se resuelven en instancia única, sea en primera instancia si es contradictorio, sea en la audiencia si hay impugnación, pero en instancia única. No hay realmente ni posibilidad de apelar ni posibilidad de acudir al Tribunal Supremo, con lo cual espontáneamente se podría crear una especie de jurisprudencia, armonizar las decisiones judiciales, pero yo me temo que eso no es realista. Yo veo muy difícil que, aunque bueno, pues hay audiencias provinciales que son más o menos líderes en armonizar o en la jurisprudencia nacional, me temo que va a ser muy difícil armonizar espontáneamente la jurisprudencia, lo cual genera obviamente incertidumbre y genera problemas de forum shopping. Es decir, que si yo sé que si la Audiencia Provincial de Barcelona tiene una interpretación más favorable a mis intereses, pues intente llevarme el preconcurso, la homologación a Barcelona, a Madrid, a Valencia o a Sevilla. Yo creo que sí que un reto va a ser establecer un recurso de casación en unificación de doctrina. No que se pueda recurrir a esta casación, porque eso es inviable. Esto es una cirugía de campaña, es decir, en una reestructuración estamos en un hospital de campaña y hay que operar sin anestesia al enfermo, y por tanto no nos podemos permitir el lujo de un recurso extraordinario o de un recurso de casación que revise la decisión judicial. Yo creo que es razonable que se agote en instancia única, pero sí me parece razonable diseñar un recurso de casación en interés de doctrina cuando hay audiencias provinciales, como pasa en otros casos, que están llevando a cabo interpretaciones distintas. Yo creo que eso es un reto, el cómo unificar la interpretación judicial, sabiendo que es una ley en la cual la interpretación judicial es fundamental. El legislador no ha agotado ni mucho menos el trabajo. En el derecho concursal en general es fundamental la labor de complementariedad del legislador que hacen los jueces, y por tanto es importante establecer algún mecanismo que armonice o que unifique esta doctrina. El tercer gran reto, y simplemente lo planteo aquí, es resolver el problema de estos planes que se apoyan con un apoyo minoritario, que se aprueban, perdón, con un apoyo minoritario, los planes con un apoyo nimio, como dicen los jueces, que como digo son planes claudicantes la mayoría de ellos, no todos, pero la mayoría de ellos, pero bueno, pueden causar un daño en el ínterim y sobre todo generan bastante incomodidad a los acreedores y a los inversores. Yo creo que un reto es cómo resolver los problemas del uso oportunista o del uso estratégico del libro segundo, y si los vamos a acabar resolviendo por vía judicial. Y yo creo, como se apuntaba antes también, que hay un mar de fondo de incrementar el control judicial. Si uno ve el caso de Columber, Aulet Andalucía, hay una tendencia a incrementar el control judicial, esa flexibilidad, esa alegría en la formación de clases, esa alegría en el 639.1. Bueno, yo creo que los jueces se han dado cuenta de que esto hay que pararlo, y yo sí que veo, todavía es minoritaria, pero sí que veo un incremento en el control judicial, y a lo mejor esto se corrige, el uso estratégico oportunista se corrige por vía judicial, pero si no, yo creo que va a ser inevitable alguna intervención legislativa, porque es ciertamente peligroso. Estos planes minoritarios me parecen ciertamente peligrosos y que perjudican, si queremos hacer de España un sitio serio de reestructuración, perjudican el prestigio de España, de nuestra jurisdicción, como un sitio donde somos razonables reestructurando empresas. Y la última cuestión, bueno, pues es lo que interesa probablemente, es si esta tendencia a expandir las funciones del experto en la reestructuración se va a consolidar, incluso va a seguir creciendo, funciones que no están en la ley, pero que si el mercado las necesita, yo creo que bienvenido sea. Podemos discutir si la clase sirve, pero en general yo creo que si el mercado
los interesados y los jueces necesitan esas funciones del experto en la reestructuración y se les paga, obviamente. El problema es que no te puede exigir algo el juez que no está dispuesto nadie a pagarte, eso sí que yo creo que no cabe, pero obviamente si se les pagan yo no veo por qué los expertos en la reestructuración se van a cerrar a eso. Es más, es que pueden añadir mucho valor. Es decir, yo creo que hay un mercado, hay una labor muy importante de adición de valor a todo el procedimiento por parte de los expertos en la reestructuración, no solo en la fase de negociación del plan, sino sobre todo, y curiosamente, como digo, bueno, curiosamente, ahora se ve, pero no sorpresivamente, por así decirlo, desde el punto de vista del legislador, en esa fase post-homologación, en esa fase de implementación del plan. Luego hay muchas cuestiones abiertas, como por ejemplo el gifting, los famosos planes competidores, el contradictorio, pero yo creo que voy a terminar aquí porque lo que interesa aquí es el debate y simplemente agradeciéndole de nuevo a todos ustedes su presencia y la invitación a este foro. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias, profesor. Espléndido y brillante como siempre. ¿Alguna cuestión que queráis plantear o que quieran plantear? Bueno, yo ahí tengo el corazón partido, un poco, como dice la canción, porque vamos a ver, en sí o teóricamente, planes concatenados en el sentido de yo hago un plan y luego, si no me funciona al año y pico hago otro plan, y si no me funciona al año y pico hago otro plan, puede tener sentido, y de hecho en jurisdicciones que tienen mucho más experiencia como nosotros, como los norteamericanos, ahí tienen el Chapter 11, pero llaman Chapter 22, Chapter 33, porque se van concatenando planes, y las compañías aéreas es el ejemplo de esto. Y yo, en mi experiencia práctica, en alguna ocasión lo he visto, porque claro, cuando tú eres acreedor y te tienes que sacrificar, tú lo que dices, oiga, yo me quiero sacrificar lo menos posible, lo estrictamente necesario para asegurar la viabilidad de la empresa. Claro, lo ideal sería limpio completamente el balance, capitalizo todos los créditos y dejo a la empresa niquelada, con un pasivo niquelado. Pero claro, hay muchos acreedores que dicen, oiga, si yo me tengo que sacrificar solo por un 30%, ¿por qué me voy a sacrificar por el 100%? Lo estrictamente necesario para una patadita hacia adelante y luego dentro de un año y medio ya veremos. Porque a lo mejor si las cosas van bien, oye, pues no me he sacrificado más de lo que tenía que sacrificarme, y si las cosas van mal, ya cuando llegue ese puente, como dicen los ingleses, ya lo cruzaremos, ya me sacrificaré más. Y me parece legítimo, o sea, me parece un razonamiento legítimo. Claro, el problema, como todo, bueno, pues es lo de los teléfonos móviles. Es que el problema es que esto se puede utilizar para bien o se puede utilizar para mal, y simplemente, como dices, para dar patadas hacia adelante, ir jibarizando la empresa. Pero también mi experiencia, y Transviaga yo creo que es un ejemplo muy bueno. O sea, que si las cosas no las haces bien al principio, al final salen mal. Y entonces puedes ganar 6 meses, puedes ganar un año, pero al final, si la empresa no es viable, es decir, si no has llegado a un acuerdo con tus acreedores, si no has corregido debidamente el balance, al final, por así decirlo, te van a pillar. ¿Puedes tener que te toque la lotería? Sí, porque yo creo que muchas veces el deudor lo que juega es, hace una apuesta, dice, oye, yo peor no puedo estar, con lo cual yo apuesto, si me toca la lotería dentro de 6 meses, bueno, pues es el call que se dice que tienen siempre sobre el valor del equity. Yo sé que lo normal es que pierda, pero si me toca la lotería y mi equity se dispara, oye, me lo llevo yo, con lo cual yo siempre tengo un interés, y esto es teoría de opciones y valoración de opciones, a extender el plazo de ejercicio de la opción, con lo cual yo siempre tengo un interés a pegar pata hacia adelante. Pero al final yo creo que mi experiencia es que eso sale. Entonces yo creo que al final, de nuevo, con esta tarea de aprendizaje colectivo en la que estamos todos, los deudores es difícil porque ellos siempre tienen esa opción sobre el valor futuro, entonces tiene un interés espurio ahí. Pero yo creo que al final nos daremos cuenta de que puede tener sentido un plan, sucesivos planes de homologación, pero puede tener sentido cuando tiene cierta lógica de, oiga, es que a lo mejor no es necesario este sacrificio, pero cuando simplemente es una pura estrategia para jugar a la valoración de la opción y a extender el plazo de ejercicio de la opción, yo creo que eso al final te pillan. Es verdad que en el ínterin pues los acreedores han perdido, y es verdad que en el ínterin alguien pierde, pero bueno, yo creo, como decías tú antes, yo creo que eso es la punta del iceberg, es decir, no creo, y también yo creo que estamos aprendiendo, es decir, Seldis y Transviaga, yo creo que son dos ejemplos muy buenos de, oye, si lo haces mal al principio, es muy difícil que no acabes mal. Entonces, ¿puedes ganar un poco de plazo? Sí, pero es al final, es que esto viene determinado por la economía, no es ni la ley ni el juez el que lo hace como él quiere, es que es factores externos, es un factor exógeno, no endógeno al legislador ni a los jueces. Entonces, oye, si la empresa no es viable, pues mira, y si no te has sacrificado, es decir, aunque sea viable, si no has dejado la deuda realmente sostenible, al final vas a tener que reestructurar. Pero ya, o sea, mi respuesta es, en teoría yo no soy contrario a eso, la cuestión es, o establecemos algún mecanismo de corrección
o simplemente dejamos que al final el propio mercado, la propia práctica vaya corrigiendo ese tipo de abusos, que es la duda que tengo muchas veces. Es decir, es verdad que esto, como es una caja de herramientas muy potente, pues como todas las cajas de herramientas potentes se puede utilizar para el bien o para el mal. La duda es, cuando vemos que se está utilizando, insisto, en la punta del iceberg para el mal, ¿dejamos que sean los jueces lo que lo corrijan o va a ser necesaria una intervención del legislador? Y yo creo que es uno de los grandes retos que vamos a tener en el corto o medio plazo. Sí, enhorabuena, profesor, como siempre, un gusto oírte, la verdad. No, yo quería preguntarte en especial sobre las cláusulas de incumplimiento del plan y o sea, los efectos de esas cláusulas y la eliminación que se ha producido en algunos casos, en algún auto judicial, precisamente esas cláusulas que declaraban bueno, la rescisión de los efectos novatorios del plan, etcétera, etcétera. ¿Cómo veías tú ese tipo de cláusulas? ¿Qué te parece esa, digamos, esa previsión en defecto de la normativa, ¿no? de que en caso de incumplimiento, sea cual sea, si es relevante, menos relevante, se produzca la rescisión de todos los efectos de un plan? Bueno, yo te confieso que no he tenido experiencia práctica, sobre los he visto, pero nunca he visto un estado en que se active una cláusula de resolución. Te explico el razonamiento legal, porque es verdad que hay una jurisprudencia de audiencias contradictoria en este sentido, el razonamiento de la ley, y luego, si quieres, vemos eso. Como se recuerdan antes, en el convenio y en los acuerdos de refinanciación, si se incumplía, se resolvía. El efecto del incumplimiento era resolutorio. Cuando llegamos a los planes de reestructuración, consideramos esa solución, pero la rechazamos básicamente por dos motivos. Primero, porque el plan permite hacer cosas mucho más allá de lo que permitían los meros acuerdos de refinanciación, y pensamos siempre en una venta de una unidad productiva o en una capitalización de créditos, incluso modificaciones estructurales, y no se puede deshacer una modificación estructural. Es decir, no se puede resolver una modificación estructural, no se puede resolver una capitalización de créditos, había que reducir capital, pero eso es de Aurora también boreal, y perdón. Si has vendido la empresa a un tercero, tener el UI de la resolución del plan, pues ningún tercero está dispuesto, o es mucho más difícil encontrar a alguien dispuesto a comprar, con lo cual la idea es, en la medida en que se pueden hacer muchas más cosas con un plan de reestructuración, no podemos mantener la idea de la resolución del plan por su incumplimiento. Y por eso la ley opta, oiga, no se resuelva por su incumplimiento. Eso tiene sentido también con lo que comentábamos antes, y este es el segundo argumento a favor de no prever el efecto resolutorio, y es para quien los acreedores que imponen el plan asuman las consecuencias de su decisión. Porque claro, si yo digo, yo me sacrifico el 30%, ahora sé que si se va a resolver el plan, yo vuelvo al crédito original. Digo, pues entonces nunca pierdo, o sea, si me sale bien, cobro, y si me sale mal, volvemos al nominal del crédito original. Con lo cual, un incentivo para que no se resuelvan los planes es que los acreedores que votan e imponen el plan asuman las consecuencias de la decisión. Y luego, si salen mal las cosas, tú te quedas como tú has elegido. Ya te preocuparás tú de hacer tal sacrificio para evitar que el plan no se cumpla. Es decir, el mejor incentivo para evitar que el plan no se cumpla es que, si se incumple, el efecto no sea resolutorio. Y eso es lo que justifica, los dos argumentos que justifican la opción de la ley. También se dijo, si quieres hacerlo resolutorio, se valoró también hacerlo resolutorio parcial, es decir, aquellos efectos que se puedan resolver se resuelven y los que no, no. A mí eso me parece injusto completamente, o sea que si yo he capitalizado mis créditos no se puede resolver, y el que has hecho una quita sí que se puede resolver. Se propuso alguna resolución parcial del plan en la medida en que fuese resoluble, pero yo eso no lo veo, porque todo está causalizado, que esto es un sacrificio colectivo, y si nos sacrificamos todos y las consecuencias son las mismas. Por lo tanto, lo que dices, no se puede resolver, salvo que las partes lo prevean. Entonces, la idea era, como esto va a ser muy complicado resolverlo luego, ustedes que quieren la resolución tienen que preverlo expresamente en el plan. Pero lo que yo no veo es que sean resoluciones parciales del plan. Es decir, o se resuelve todo el plan para todos o no se resuelve para nadie. Claro, en la práctica es muy difícil una cláusula resolutoria de todo el plan de reestructuración. Hombre, si es una simple quita o una simple espera, pues puede ser para todos. Pero claro, los planes que estamos viendo, yo creo que es muy difícil el que realmente se resuelva. Y claro, si la cláusula no funciona, pues se tendrá por no puesta. Yo creo que es ineficaz. Tiene que decir cláusulas que permitan la resolución del plan, pero que luego puedan realmente aplicarse en la práctica. Y que sean para todos, no parciales. No sé si... también me gustaría escucharte a ti. Vamos, tengo constancia de que hay un auto de un mercantil en el cual precisamente antes de la homologación elimina la cláusula de resolución. ¿Del plan? Sí, la elimina. Dice que homologa el plan con excepción de esa cláusula. ¿Y qué razón da?
porque considera que no resulta aplicable, o sea, considera Bueno, que sería perjudicial para los acreedores, que no habría que ver la cláusula. La ley permite, o sea, la ley lo cierto es que permite la resolución de los efectos del plan expresamente. La ley es decir, lo formula así y efectivamente eso hay que aterrizarlo. Y a lo mejor la cláusula efectivamente era ineficaz porque era impracticable o porque era injusta, pero en principio, ya digo, si afecta a todos, yo no veo por qué no van a ser válidas. Eso sí, porque se ha planteado, obviamente el plan es irresoluble aunque se incumpla en caso de concurso. Es decir, el sentido sobre todo es que, porque normalmente si se incumple el plan es porque cae en concurso el deudor, porque si incumple el plan y no cae en concurso, pues reclamas el cumplimiento de especie y te paga, o sea que si el deudor está in bonis, realmente el incumplimiento del plan se resuelve conforme al régimen general del Código Civil, no hay problemas. El problema es cuando el deudor cae en concurso, y ahí es realmente cuando tiene sentido la no resolución del plan. Por eso a mí me sorprende, bueno, hay, lo sabéis, dos sentencias de audiencias, una de Vizcaya y otra de Sevilla, en sentido contrario, creo que es la de Sevilla la que dice que el plan se puede resolver en caso de concurso. A mí me parece que es contrario al tenor literal de la ley y me parece que es contrario a la naturaleza de las cosas. Precisamente la no resolución del plan está pensando en el concurso. Y precisamente para, oiga, asegúrese usted de que hace las cosas bien, porque si luego le salen mal y cae en concurso, ya no se van a deshacer los efectos del plan. Usted ya se va a quedar como socio, se va a quedar con la quita o se va a quedar con la espera. Es un incentivo para evitar los planes concatenados, esta idea de no resolvemos, porque yo asumo las consecuencias de mi decisión. Es decir, yo, acreedor, asumo las consecuencias de mi decisión, y sobre todo en caso de concurso. A mí me parece, otra cosa es que no sea abusivo, ¿sabes? Que sea una cosa completamente fraudulenta, que pido la homologación y al día siguiente pido el concurso. Pero si no estamos, que a lo mejor lo que pasa en Sevilla, yo en Sevilla no, vamos, estoy hablando en términos generales porque no sé lo que pasa exactamente, no sé lo que hay detrás, y a lo mejor efectivamente si yo pido la homologación y al día siguiente pido el concurso, pues mira, esto es efectivamente es fraudulento. Pero si no es así, si no hay fraude y caigo en concurso a los 2 años de homologar el plan cuando todavía estoy cumpliendo el plan, yo creo que es contrario a la letra de la ley el que eso se pueda resolver por caso de concurso. Es decir, no, a la letra y al sentido, es decir, que no se quería eso, evidentemente. Está muy fenomenal. Yo tengo 2 temas en el que yo cada vez que os oigo no hacéis demasiado hincapié en mi opinión. Viabilidad y reducción de crédito, pues como que lo veo muy vinculado. Total. A la regla de la prioridad absoluta, el valor, el interés superior de acreedores, etcétera, pero esa reducción es al final el debate que lleva a la concatenación de planes. Porque yo no quiero ver reducido mi crédito y entonces tiro para arriba hipótesis, y esto vale un poco más, y la reducción ya no es tanta, etcétera. Entonces yo creo que hay ahí, que es una labor del experto, en mi opinión, ahí sí que el experto tiene una labor fundamental, sobre todo si se deja valorar la empresa, funcionamiento en cuanto a decir, oye, esta empresa realmente a mí me parece viable, o esta es la sostenible. Su viabilidad, pues bueno, está más en duda, ¿no? Y puede ser por la reducción o no del crédito. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, el tema de planes liquidatorios, liquidativos, liquidación sucesiva, que ha habido alguna resolución. Hay una que es muy clara, de Bárbara, que yo creo que esa no la debatimos. Sí, no, esa no, efectivamente, bueno, ya se había liquidado. Es como, exacto. Es que ya se había liquidado. El plan no está preveyendo una liquidación posterior. Claro. Pero hay otra posterior, que sabes también, ¿no? Creo que es Carlota Falsburg, y ahí yo ya tengo más dudas, porque en uno se homologa, en el otro no, en el que no se homologa es porque se prevé que va a haber como una liquidación posterior, pero que es ordenada, supera el interés superior, etcétera, ¿no? Y que a mí me entra duda con lo que prevé la directiva y con lo que la propia ley concursal española te permite, ¿no? Sí, hay otro caso, no sé si lo habéis visto, hay otro caso en Guadalajara, de unas minas de Guadalajara, que también se prevé un plan liquidatorio. Bueno, y el del Arco, entre comillas, también era liquidatorio, con lo cual sí que hay. En cuanto a la primera, y aprovecho ya para bueno, plantearos, yo creo que lo tengo claro, pero esto es más cuestión vuestra, de economistas. En cuanto a la primera, el modelo de legal, de nuevo, es que el plan es consensual y con un apoyo muy mayoritario. Con lo cual, la idea es, oiga, si los acreedores están dispuestos a esto, es porque será viable la empresa. ¿Quién es mejor que ellos, mejor que el experto y mejor que el juez? ¿Quién es mejor que ellos, que van a sufrir las consecuencias para decir si esto es viable o no es viable? Con lo cual, en el modelo de la ley que está basado, insisto, en planes consensuales, con un apoyo del 66% sobre todo el pasivo, insisto, bueno, pues la idea es, bueno, tampoco vamos a fiscalizar mucho la viabilidad, porque es que ellos sabrán, es decir, ellos son los que van a asumir las consecuencias, los que tienen más información, por lo tanto, cuando ellos han dicho que chapó,
pues será porque esto a priori es viable. Claro, cuando entramos con estos planes de apoyo minoritario es cuando yo creo que aquí hay una relación inversamente proporcional entre el apoyo al plan y el control que tiene que hacer el juez y el experto. Entonces ahí sí que me parece, cuando el plan no goza de estos apoyos, si se va a homologar, porque lo llevamos por el 639.1 y entendemos que se puede hacer, claro, ahí sí que me parece fundamental la labor del experto y del juez, porque el último que tiene la palabra es el juez. Y yo creo que en Transviagados se ve muy bien, dice, claro, esto es viable, pero el que sea viable depende de la deuda que se le deja. O sea, el viable, miramos el activo, vemos los flujos de caja futuros y luego miramos al pasivo y vemos la deuda que se le ha dejado. Claro, si esto resulta que con esa deuda que le hemos dejado no es viable, porque no va a poder pagar al próximo vencimiento de intereses, ni se va a poder refinanciar, porque no es que paga vencimiento la deuda, es que se pueda refinanciar en condiciones de mercado cuando llegue el vencimiento de esa deuda. Si es evidente que no se va a poder refinanciar, pues efectivamente yo creo que esto no es viable. Y ahí sí que me parece fundamental la labor del experto y en última instancia quien decide es el juez y la formación de los jueces en temas de viabilidad. Y ahí sí, como decía, bueno, pues cuanto menos apoyo tenga el plan, más exigentes tenemos que ser en este control. Un comentario sobre esto, porque lo he discutido con la Audiencia Provincial de Barcelona y como decía, es cosa vuestra, pero yo creo que lo tengo muy claro. Es a la hora de valoración, porque creo que en Ecolumber se plantea la audiencia y lo resuelve bien. Cuando aplicamos el método de descuentos de caja futuros, lo que vemos son vemos por un lado, por así decirlo, el lado del activo, la empresa en funcionamiento, qué flujos de caja futuros va a descontar, y eso, como todos sabemos, pues depende de muchas variables, pero bueno, pues hay las technicalities y hay el expertise de los expertos y de los economistas y de los asesores financieros, que dicen, pues yo creo que esto es así. La cuestión es a la hora de aplicar la tasa de descuento. Es decir, ¿qué tasa de descuento le aplico a esos descuentos, a esos flujos de caja futuros? Y claro, lo que estamos valorando, y esto no hay que olvidarlo nunca, es la empresa post-reestructuración, porque a efectos de la valoración nos estamos repartiendo, y a efectos de la regla de prioridad absoluta, nos estamos repartiendo el valor que generamos por la reestructuración de la empresa. El valor que generamos, ese excedente asociado a la reestructuración, el mayor valor que generamos por la reestructuración. Con lo cual, por así decirlo, tenemos que ir al máximo, es decir, a la más eficiente, a la estructura más eficiente. Esto lo que me supone es que cuando una vez yo he calculado los flujos de caja futuros, les tengo que aplicar la tasa de descuento, el WACC, si aplicamos el WACC para la tasa de descuento, el WACC que le tengo que poner es el WACC post-reestructuración y además el WACC ideal. Esto es, la estructura de capital, la distribución entre deuda, equity y deuda, que reduciría los costes de financiación del capital de esa empresa. Y por lo tanto, no es ni el balance pre-reestructuración, obviamente, porque el balance pre-reestructuración me llevaría a un valor cero, pero tampoco la estructura de capital que se va a generar el plan, porque cuando estoy haciendo la valoración a lo mejor no sé la estructura de capital que va a tener esa sociedad post-plan. Lo que tengo que calcular es, en un mercado ideal, Modigliani y Miller, en un mercado ideal, ¿qué estructura de capital le colocaría a esa empresa? Y ese es el WACC que le aplico para hacer la evaluación de empresa, y ese es el valor, y ahí, a partir de ahí, distingo quiénes están dentro y fuera del dinero. Cierro el paréntesis porque yo creo que ahí se le plantea en Ecolumber y, bueno, tiene el problema de si se descuenta la deuda o no se descuenta la deuda. Es que tenemos otra siguiente mesa que seguro que... Ah, pues perdón. Pues, no, disculpadme, de verdad, disculpadme. No, entonces vais a decir que no tengo razón, que no tienen ni idea, estos de letras no tienen ni idea y por lo tanto, pero yo estoy convencido que es así. Yo te iba a decir que no es tu caso, Pablo. Y luego... Bueno, claro. Y referente a WACC, ya no. ¿Qué te iba a decir? Y la otra pregunta que... Era la cuestión liquidatoria. Sí, los planes liquidatorios, efectivamente. La ley opta por los planes liquidatorios, permite los planes liquidatorios. Y el argumento es el siguiente. Oiga, al final, cuando yo capitalizo mis créditos, eso es una liquidación sintética de la empresa. Los acreedores están comprando la empresa. Lo que pasa es que en vez de pagar dinero, pagan con sus créditos. Una liquidación sintética. Si caben las liquidaciones sintéticas, ¿por qué no van a caber las liquidaciones reales en el mercado? Si los acreedores dicen, oye, a nosotros nos interesa vender la empresa, y la ventaja es que ahí sí que pasamos el test de mercado. La valoración me la dice el mercado. Tendremos que asegurarnos de que el procedimiento es concurrente, limpio, con todas las due diligence pertinentes, lo que sea. Pero la ventaja es que la valoración no me la, entre comillas, no viene determinada siempre por el experto, sino que es el mercado el que dice esto vale tanto porque hay un tercero dispuesto a pagar esto. Y es más, nos podemos encontrar con terceros que atribuyan un valor a la empresa mayor que el que hemos atribuido nosotros con los flujos de caja futuros, porque haya sinergias con la empresa compradora,
por motivos fiscales, por la razón que sea. Entonces, si los acreedores quieren vender la empresa, chapó. Eso sí, dos cosas. De alguna forma, como lo que se trata es salvar empresas, el tercero, aunque la ley no exige ningún compromiso ni nada parecido, se supone que va a mantener la empresa en funcionamiento. Y el otro tema, que yo creo que es el problema, primero, el Bianchessa, en lo de Bárbara está bien, porque lo que permite la ley es el plan liquidatorio, es decir, que el contenido del plan sea la venta de la empresa, no que yo haya vendido la empresa, que es lo que pasa en este caso, y luego ya tenga los pagos pendientes y digo, ya aprovecho el plan para los pagos. Bueno, la ley está pensada obviamente para eso, y yo creo que Bárbara lo hizo bien, para esto no está la ley, es para la fase anterior cuando yo quiero liquidar la empresa como contenido del plan. Ahí el problema que me encuentro, que nosotros lo encontramos alguna vez en la práctica, es, bueno, si yo ya traigo un comprador y he fijado el precio, y hay garantías de que el proceso ha sido competitivo, transparente, todos los acreedores están de acuerdo, no hay arrastre de clases, el plan es consensual, bueno, pues en principio bienvenido sea, porque los acreedores son los que, si todos están de acuerdo, hay clases, incluso si ya lo ideal es que el socio estuviese de acuerdo, pues bienvenido sea, chapó, eso es lo que maximiza el valor de la empresa. Cuando ya tengo el precio fijado, yo simplemente lo que hago es, bueno, a partir de aquí, como lo que no se puede dejar a la empresa es en concurso, porque eso sí que la ley dice, no se puede dejar en situación de insolvencia de la empresa, lo que tengo que adjudicarme es las quitas necesarias para asegurar que el precio que cobro cubre el valor de los créditos. Entonces yo diré, venta a un tercero, si yo tengo un pasivo de 200 y el tercero está dispuesto a pagar 100, que es lo máximo que voy a tener, pues me tengo que aplicar una quita de 100, vendo la empresa, cobro con el precio, pago los 100 y la empresa no está en concurso. Habrá liquidación ordinaria de la empresa o sin activos, pues no será problema. Claro, eso funciona bien cuando yo sé el precio en el plan liquidatorio, pero en muchas ocasiones no sabemos el precio, tenemos mecanismos de ajustes, no es eficiente vender y lo que se ha valorado alguna vez, y yo creo que es en el caso de Guadalajara, es dar un mandato de venta al experto en la reestructuración. Oiga, yo le doy un año un mandato de venta para que usted proceda en condiciones de mercado, le doy unos márgenes de precio, siempre que pues el inferior que estamos dispuestos a vender sea esto, pero usted tiene tranquilamente un año para buscar un comprador con todas las due diligence, nos fiamos de usted, es un mandato de venta irrevocable, usted venda. Claro, el problema es cómo resuelve el problema de no dejar a la empresa en concurso, porque el crédito es contingente. Pues oye, si usted saca 200, pues 200, pero si usted saca solo 100, me tengo que hacer una quita de 100. Entonces yo hago un plan, por así decirlo, con un sacrificio contingente. Obviamente no está prevista en la ley, pero es contingente. Asumo el sacrificio que sea necesario para cubrir el valor del crédito con el precio que se obtiene, el valor del crédito por reestructuración con el precio que se obtiene con la venta, que no sé cuál es. Y yo creo que eso en alguna ocasión los jueces han dicho que no, que a los jueces un plan en esas condiciones, que el sacrificio es contingente, no lo pueden aprobar. Su punto es, bueno, es que si es contingente yo no puedo aplicar la prueba del interés superior a los acreedores, porque como no sé el sacrificio que va a tener, no sé la liquidación, lo que iba a cobrar en la liquidación concursal, y yo creo efectivamente ahí tienen un punto de razón. Bueno, ahí la verdad es que no se nos ha ocurrido, porque nosotros hemos intentado alguna vez hacer esto, estuvimos a punto de hacerlo, pero al final se llegó a un acuerdo con el socio, pero luego yo creo que hay alguna vía imaginativa para resolver este problema. Es decir, podemos imaginar vías para resolver este problema y desde luego, insisto, es que este es el mejor de los mundos posibles, porque es el mercado el que determina el valor de la empresa y además es en unas condiciones de mercado que no es la venta distress, que supone vender con el plan de reestructuración, que todos sabemos que el que va a comprar automáticamente te aplica un descuento, sino que es un año con un precio mínimo que el descuento que te va a aplicar cualquier comprador va a ser mucho menor, por definición, porque si no lo tiene, pues no vendes o bueno, pues, puedes buscar un procedimiento más competitivo y más transparente, con lo cual a mí ese me parece el modelo ideal y lo permite el legislador. Es decir, la clave es que, a diferencia de otros sistemas, en España lo permite. Entonces yo a partir de ahí creo que hay que buscar soluciones imaginativas para ir resolviendo estos problemitas, sabiendo que esa para mí es la opción ideal, que es la solución ideal para mí, si lo quieren los acreedores, obviamente, no para mí tales. Si lo quieren los acreedores, si se dan las mayorías, si se aprueba, pues allá ellos, por así decirlo. Pero yo creo que el problema ha sido, claro, y yo lo veo difícil, es decir, como digo, podemos discutir alguna solución imaginativa, pero claro, yo veo el punto de decir, oiga, si me hace un sacrificio contingente, ¿cómo sé yo cómo le aplico el BEST? Es verdad que nosotros lo que le dijimos es, bueno, como hay una venta mínima, un precio mínimo que tienes que obtener, y te voy a demostrar yo que siempre va a estar por debajo, porque iba a decir la beauty, la bondad de la prueba del interés superior de los acreedores, de la cuota hipotética de liquidación, es que la cuota hipotética de liquidación no tengo yo que demostrar
que es inferior al precio, lo que tengo que mostrar es que el precio está por encima de la cuota hipotética de liquidación. Si yo sé que este señor va a cobrar 10 en concurso, cualquier cosa por encima de 10 satisface la cuota hipotética de liquidación. Con lo cual, si lo vendemos por 15, por 20, por 25, satisface la cuota hipotética de liquidación, con lo cual puede ser contingente. No sé si va a ser 15, 20, 25, pero sé que va a ser superior a la cuota hipotética de liquidación, porque le dio un mandato de venta que por menos de 15 no lo venda. Entonces, yo creo que soluciones se pueden buscar, pero entiendo que al juez le chirrió mucho. O sea, yo entiendo que esto es un mundo muy nuevo y que de entrada los jueces pues, no se sientan cómodos con estos experimentos, que bueno, pues experimentos, esto hay que consolidarlos. Muy bien, profesor, pues muchas gracias, un gusto, No, una pues, maravilla, aprendiendo.